Hola amigos, buenas tardes, es un gusto saludarlos. Nuevamente damos la oportunidad de estar hablando aquí del consultorio. Y bueno, el tema del día de hoy, pues la verdad es que yo les solicito a ustedes temas ahí en la fanpage y afortunadamente hay respuesta, ¿no? El tema del día de hoy vamos a hablar sobre la envidia. Vamos a verlo obviamente desde un punto de vista analítico. Nace un envidioso, en qué momentos el envidioso se hace presente, en qué momento, digamos, el envidioso pues es parte de nuestras vidas, en qué áreas se desarrolla un poco más el envidioso. Y bueno, la verdad es que no tiene, digamos, un motivo fijo por el cual ser envidioso. Y la verdad, bueno, es que hay envidiosos en todas las áreas, en todas, no hay ninguna en la que no. En todas las áreas hay un envidioso, siempre. Usted que me está escuchando, usted que me está prestando atención, lo más posible es que en alguna ocasión usted haya sido víctima de un envidioso. Usted en algún momento haya sido, digamos, la comidilla, digamos, en la mesa de los envidiosos y tal vez le criticaron cosas que la verdad ni siquiera realmente usted hizo. Muy posiblemente le inventaron hasta chismes, no sé. El envidioso tiene ese afán, ¿no? De generar una controversia acerca del sujeto al que está envidiando. Todo existe, digamos, y son razones totalmente válidas para el envidioso. El envidioso tiene muchos motivos para envidiar, pero en muchas ocasiones estos procesos son totalmente inconscientes. No se da cuenta, por los cuales, sí, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, todos, de hecho, usted quien me está escuchando, muy posiblemente también usted haya sido un envidioso o una envidiosa en su momento. Así que todos hemos envidiado a alguien en su momento. Así que no es, digamos, un tema nuevo. Todos lo hemos llegado a hacer. Es cierto que hay personas a las que las envidian más. ¿Y por qué usualmente alguien suele envidiar al otro? Vamos a hacer un análisis de todo esto, ¿eh? Y si me pueden ayudar a comentar para enriquecer el live, pues se los agradecería, ¿no? ¿Por qué un envidioso, los motivos por los cuales se envidia? El aspecto académico, está la belleza física, está el lado económico. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro se le ocurre? ¿Cuál otro se imagina por los cuales alguien puede envidiar? Hasta por la novia que tiene, por el novio que tiene, por lo que se dedica, a lo que no se dedica. Todo, si usted se da cuenta, todo es envidiable. Todo es envidiable. No hay algo que no sea envidiable. Todo lo es. Hasta el hecho de que usted se haya encontrado, no sé, en la calle 20 pesos, va a haber alguien al que le va a causar envidia. El hecho de que usted, no sé, traiga en un momento en su cartera 30 pesos de más, digamos, o el simple hecho de que usted pueda ir a comer a un restaurante, eso le va a causar envidia a alguien. Eh, el hecho de tener insignia, hasta el hecho de tener insignia. Claro, obviamente yo en su momento tanto envidié como fui envidiado, así. Pero hay casos que causan mucho terror, mucho miedo, digamos, hasta dónde puede llegar un envidioso. Causa terror, porque hay gente que por envidia ha llegado a asesinar. Hay gente que por envidia ha llegado a golpear a otro. Y la verdad es que se toman muchos aspectos muy personales, ¿eh? Pero vamos a ver cómo es que nace un envidioso. Primeramente, un envidioso identifica
o nosotros lo llamamos una elección de objeto. Es decir, un envidioso usualmente tiene una proyección personal, una proyección inconsciente. Pero ¿a qué está asociada la proyección inconsciente? Una vez yo abordé el tema en el canal a donde voy a las noticias los miércoles, pero pues obviamente no puedo desarrollar el tema así como aquí totalmente, digamos, de una forma más a profundidad. ¿Cómo se trabaja con el envidioso desde el psicoanálisis? Aquí te vas el Cázares, hasta nuestros malos momentos causan envidia. Así es, causa mucha envidia. O sea, hay cosas envidiables que uno se preguntaría, le digo, ¿es en serio? ¿Me estás envidiando esto? Es, es totalmente... hay mucha tela de donde cortar. Hay mucha tela de donde cortar. Bueno, como les mencionaba, un envidioso primeramente tiene una elección de objeto. Ha identificado algo a lo cual envidiar, pero no lo eligió solamente porque sí. No dice, ay, fulano de tal lo voy a envidiar. No, no lo elige. De hecho, no es una elección personal, no es una elección consciente. El que envidia usualmente es una elección totalmente inconsciente. Entonces, hay una elección de objeto. ¿Cómo elige el envidioso a quién envidiar? Primeramente es un proceso inconsciente, porque ese al que va a envidiar, ¡pum!, le recuerda algo de la infancia, algo de la adolescencia. Hay algo que puede venir de una frustración, la inseguridad o vacío. Claro que sí, Juan Benito, y es lo que voy a explicar en este momento. El envidioso ya vio, de hecho, le despertó de forma inconsciente en su momento ese sentimiento de envidia. Que la envidia es un sentimiento de enojo, pero sobre todo de castración. ¿Ok? La envidia es un sentimiento de castración. Se siente amenazado el envidioso, se siente castrado, se siente trunco, se siente aplastado. Es por eso que envidia. ¿Y por qué envidia? Ya vi a alguien que realiza una acción. Por lo tanto, esa acción despierta en mí, digamos, un sentimiento inconsciente de enojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me enojará que el otro haga una acción? Su belleza, su intelecto, su comportamiento, etcétera. Por supuesto que la envidia está asociada a los celos por completo. De hecho, el libro que estoy escribiendo, que va a salir, va a ser impreso por la editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia el siguiente año, hago una asociación de la envidia y los celos. Están totalmente llevados de la mano. Bueno, ya despertó en mí un proceso inconsciente y es un proceso de enojo. Ya vi que el otro realizó una acción, pero ¿qué tiene que ver esa acción que hizo el otro en mi vida? ¿Qué tiene que ver lo que el otro hizo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Algo tiene que ver. Es un proceso inconsciente el que se despertó, es un proceso de enojo, de molestia. Lo que nosotros llamamos como las famosísimas proyecciones. De hecho, inmediatamente, en cuanto vemos un tema, en cuanto vemos a una persona, en cuanto vemos algo, hace que nosotros tengamos un recuerdo, ya sea agradable, sea desagradable, etcétera. Yo veo, digamos, una taza de café y lo asocio con algo. Ya sea con mi papá que tomaba café, ya sea con mi mamá, con mi abuela, con un salón de clases, con un maestro, etcétera. Bueno, inmediatamente el celoso ha visto eso. Entonces existe un proceso en el cual el celoso, digo, el envidioso, que también es celoso, no se da cuenta que comenzó ya a comportarse de una manera muy irracional, bastante irracional. Por lo tanto, ¿qué pasó antes con el celoso? Vámonos en muchas ocasiones hasta la infancia. Le está recordando
el objeto, el que pudo hacer algo, el que pudo hacer una acción, el que sobresalió de manera académica, el que sobresalió por su belleza, el que sobresalió, digamos, porque puso un negocio, etcétera, y que le está yendo bien, entonces despierta en mí, digamos, pero ese dolor, ¿dónde lo había experimentado antes? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo había experimentado tanto antes y que ahora se siente con la necesidad de atacarlo? Porque el envidioso no solo envidia de lo intrínseco, no. Hace extrínseco. Va a demostrarlo y va a agredir al otro, al que está envidiando. Es lo que pasa, ese es el paso patológico de la envidia, de que no es un dolor psíquico que queda en mí, sino que es un dolor psíquico y que además me obliga a mí a atacar aquello. De hecho, Melanie Klein realizó un escrito sobre la envidia. Estaría muy bueno que lo leyeran en su momento y poder nutrir, digamos, este video. Bueno, le recuerda lo que el otro, lo que yo no puedo hacer. Me recuerda lo que yo no puedo hacer. Me recuerda lo que a mí me hace sentirme castrado. Me duele. Entonces siento que me tengo que defender. Me tengo que defender de ti. Porque tú sí lograste hacerlo. Pero ¿hacer qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Me recuerda que el otro puede generar ciertas acciones y que yo no pude. Entonces no me duele solo el hecho de que tú hayas sobresalido por tu belleza, por tu intelecto, por tu economía. No, me duele que tú sí hayas tenido la habilidad. Me duele que tú sí hayas tenido esa capacidad de poderlo hacer. Entonces nosotros hay que preguntarnos, ¿en qué momento al envidioso le hicieron creer o le hicieron saber que él no iba a poder con eso y que por más que se esforzaba no era suficiente? Me pregunta Kabuto, cuando una persona siente envidia, ¿está consciente de ello? Porque hay personas que se victimizan al sentir envidia. En un inicio no, en un inicio no. Pero llega un punto en el cual sabes que cuando estás atacando al otro, sabes que es por envidia. Entonces ya no eres una víctima. Cuando empiezas a atacar al otro, dejas de ser una víctima. De hecho, el envidioso ataca, pero de una forma, es una defensa. Es una defensa del inconsciente. El tenerse que defender. Y el que es envidiado no sabe de qué se está defendiendo el envidioso. El envidioso ofende, agrede, minimiza, rebaja, ataca a diestra y siniestra por el simple hecho de que le recuerda un dolor psíquico muy, muy fuerte, que no tiene nada que ver con el sujeto que está generando la acción. Tiene que ver con algo totalmente personal, con algo totalmente mío. Te envidio a ti porque tú pudiste hacer algo que yo no pude realizar, por lo cual un ser querido o algunos seres queridos antes, digamos, me iban a premiar a mí por eso, pero no pude haber sido premiado. Por lo tanto, a ti te tengo que atacar porque me recuerdas a esas personas que siempre hacían las cosas mejor que yo. Cuando en la infancia a mí mis papás de alguna forma me dijeron que tenía que ser el mejor o que era el mejor y que yo siempre tenía que salir adelante, yo tenía que saberlo hacer. O en muchas ocasiones también, digamos, en la familia se vivió una situación de pobreza o una situación dolorosa en la cual, digamos, nuestra familia vivió situaciones traumáticas y por más que nos esforzábamos para salir adelante,
pues parecía que no se podía. Recuerdo en una ocasión el caso de una persona que me compartió el hecho de que su papá, por más que se esforzaba y trabajaba, solamente veía a un hombre muy cansado que no tenía ni siquiera tiempo para sus hijos y eh, se dedicaba a un oficio, se dedicaba a un oficio. Entonces, papá fallece, digamos, que le hicieran sentir un bienestar psíquico. Por lo tanto, esta persona recuerda que cuando alguien con un sustento económico, la verdad, pues lo único que hacía era envidiar a esas personas que tenían, dejen acomodo la cámara, ahí está. Lo único que hacía era envidiar a esas personas que tenían sustento económico y decir que eran malos, porque le recordaba que su papá trabajaba para personas con dinero. Entonces, esta persona comenzó a odiar a las personas con dinero. Albert Cedillo, ¿cómo lidiar con las personas que son envidiosas y más cuando son personas cercanas a nosotros? Eh, Me pregunto primero, ¿hay envidia de la buena o es admiración? Toda envidia es admiración. Toda envidia es admiración. No hay ninguna que no sea envidia. No hay ninguna envidia que no sea admiración. Todas las envidias son admiración. Pero es una admiración, digamos, que se mira con enojo. Te reconozco que lo hiciste, te reconozco que lo sabes hacer, te reconozco que eres mejor que yo, te reconozco que a ti se te da, pero me enoja mucho, me enoja que no lo pueda realizar yo, me enoja no ser yo el centro de atención. Por lo tanto, la envidia lo único que demuestra es una herida narcisista. ¿A qué me refiero con esto? A que me recuerdas que no soy el mejor. A mí me pidieron o yo me autoexigí o la situación me empujaba a que yo tenía que ser el mejor y si no lo era, seguía causando un dolor. Albert Cedillo, ¿cómo lidiar con las personas que son envidiosas y más cuando son personas cercanas a nosotros? Mira, una de dos. O lo confrontas, pero de una manera tampoco que sea agresiva. Llegas con la persona y le mencionas, dime cuál es el problema, ¿te puedo ayudar en algo? De hecho, el envidioso hasta es tonto. El envidioso es tonto porque si se acercara a uno, muy posiblemente, en lugar de envidiarte y odiarte porque tú sabes hacer las cosas, porque tú sabes obtenerlo, lo mejor que podría hacer es, oye, me acerco a ti y me dices, ¿cómo lo puedo hacer yo también? El envidioso es orgulloso también. No se permite a sí mismo rebajarse porque lo sienten como rebaja. El rebajarse de una manera humilde, preguntarle al que ha logrado las cosas cómo le hizo para salir adelante. Oye, podemos trabajar en equipo, podemos hacer algo. Entonces, o lo tratas de una manera personal o lo ignoras. De hecho, nosotros jamás vamos a poder hacer algo, jamás vamos a poder hacer algo por los otros. Los otros no quieren modificar absolutamente nada. Yo no puedo modificar el comportamiento de nadie si ese alguien no lo permite. Yo no puedo modificar el comportamiento de los demás si los demás ya tienen una postura. Por lo tanto, no vale la pena gastar saliva. No vale la pena, digamos, en ningún momento el estarme esforzando por algo que no va a suceder. Además, el envidioso ya generó una postura sobre ti. Y como generó esa postura de rebajar, de minimizar todo aquello que tú hagas, pues la verdad no vas a tener ningún tipo de reacción en el momento de acercarte. Solamente vamos a tener un caso de reacción siempre y cuando el envidioso tenga en algún momento de su vida un acto de humildad y reconozca la labor del otro, pero de manera favorable. Bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que les he estado diciendo?
Dice, muy cierto, uno mismo tiene que querer ese cambio y luchar por hacerlo. De hecho, el envidiar a otro, la verdad, no nos va a dar lo que el otro tiene, para nada. Lo mejor que podemos hacer es estarnos esforzando para tratar de obtener algo similar a lo que el otro tuvo. Bueno, vamos a hacer un resumen de esto, ¿ok? La envidia es un proceso inconsciente que no lo va a generar cualquier persona. ¿Quién, ¿Quién va a generar la envidia en mí? De hecho, yo no selecciono a quién envidiar. No es un acto personal, no es una decisión personal a quién voy. Yo envidio a aquel que me recuerda algo del pasado, algo donde a mí me dijeron, donde algo que a mí me recuerda un dolor. Por lo tanto, la figura del otro o de la otra, porque es bella, porque es guapa, porque tiene dinero, porque le va mejor económicamente, porque le va mejor de una forma profesional, de una forma personal. Eh, lo que es importante para mí, lo voy a envidiar si el otro lo ha logrado mejor que yo. ¿Cómo se sanan las heridas narcisistas? Una herida narcisista se sana, digamos, de una manera, primero tener un acto de humildad con uno mismo y decir, el otro, porque tuvo la capacidad y porque estuvo con personas que lo pudieron hacer y porque estuvo rodeado de gente que lo apoyó, es por eso que salió adelante, independientemente de lo que esté haciendo, le va mejor por eso. Entonces yo voy a tratar de jugármela de una manera similar para tratar de obtener algo parecido a lo que tiene. Me dice Edith, la envidia genera energía negativa y pienso que se genera por algo que uno quiere pero no tiene, no lo ha logrado conseguir. Sí, efectivamente es lo que te acabo de mencionar. ¿Qué hacer cuando la envidia rebasa tu fuerza de voluntad? Pues sí, pareciera que la envidia tiene vida propia, ¿no? Pareciera que la envidia tiene su propia forma de pensar, su propio ser. Muy buena pregunta. ¿Qué hacer cuando la envidia nos rebasa? Y yo creo que lo ideal sería primero detenerse un momento. ¿Realmente le quiero hacer daño a esa persona? Porque lo que es que de la envidia intrínseca pasamos ahora a lo que es la agresión. Y agredir al otro causa terror. De hecho, me posiciono sobre ti. A ti. Entre más terror quiero hacerle sentir al que envidio, más fuerte es la envidia que siento. O sea, solitos se balconean, solitos nos balconeamos todos. Dice, la envidia la genera quien tú crees en mismas posibilidades que tú. Ok, bueno, eh, como les mencioné del resumen que estaba haciendo, yo no elijo para nada al sujeto. Yo no estoy, de hecho, a quien estoy envidiando, a la persona que estoy envidiando, ni siquiera mi problema no es con esa persona. Mi problema es, fíjese muy bien con quién es el problema. Mi problema es contra las acciones que le salieron bien, porque de alguna forma me recuerda las acciones que yo no hice, o sea, las acciones que yo no hice tan bien, porque yo que me he esforzado, yo que lo he intentado, yo que he querido, yo que he tratado, no me ha salido tan bien como a ti. Entonces, ¿qué está envidiando el envidioso? ¿De qué se está acordando el envidioso? De las veces que lo intentó y que le dolió. El envidioso, a través del envidiado, genera una proyección. Recuerden que el inconsciente es atemporal.
¿Qué significa esto? Que no tiene tiempo el inconsciente. Por lo tanto, inconscientemente el otro me recuerda a un momento de mi vida que dolió y lo tengo que exterminar ese recuerdo doloroso. Y exterminándote a ti, voy a exterminar ese dolor. Lo que significa que el envidioso tiene que trabajar en sí, sobre esos recuerdos encubiertos y que pareciera que cualquier persona que hace una buena acción se destapa y que le recuerda nuevamente un dolor. El envidioso sufre, le duele. El envidioso no es envidioso solo porque sí. De hecho, al que envidia de alguna forma lo ve inalcanzable. Lo ve de una forma en que, chin, estás muy lejos para mí. Estás muy lejos de las acciones que quiero lograr. Pero, como te tengo cerca de mí, te puedo maltratar. Entonces, es difícil contra lo que tiene que luchar el envidioso. El envidioso no va a dejar de luchar si no se da cuenta de por qué. Yo he conocido personas que tienen tanta vida propia, personas que se dedican tan de lleno a su trabajo, personas que se dedican tan de lleno a su familia que no tienen tiempo de envidiar. No envidian a nadie. De hecho, se dedican a seguir trabajando, a seguir haciendo, porque les ha salido bien. Entonces saben que necesitan seguir fortaleciendo esa parte de sí mismos para poder seguir saliendo adelante. El que es envidiado ni siquiera tiene tiempo de envidiar a nadie o una que otra persona, pero usualmente el que es envidiado siempre está buscando la forma de seguir siendo adelante. ¿Cómo se siente la envidia? Me pregunta Perséfone Valquiria. ¿Cree que empieza cuando hay comparaciones? Por supuesto que sí. Lo primero es una comparación. Al inicio es una total comparación. La envidia empieza con la comparación. ¿Qué se hace con una persona que no acepta que es envidiosa o que no alcanza a percibir su enfermedad? Bueno, la verdad es que ese no es problema nuestro. Un envidioso no es problema nuestro. ¿Qué se hace con esa persona? Lo mejor que podemos hacer es o confrontarlo, pero no de forma agresiva. Ir y preguntarle, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el problema que existe? O ignorarlo. Ya lo mencioné hace un momento. Es lo mejor que podemos hacer en su condición. Entonces, el envidioso, yo lo voy a tratar así, que la envidia, fíjense bien, el envidioso patológico, aquí viene lo bueno, préstenme atención, aquí viene lo bueno. El envidioso patológico no tiene otra cosa más que un grado del trastorno de despersonalización. Así es, búscalo en internet o en el DSM-5, que es la despersonalización, así, despersonalización, diagonal. El envidioso ha obtenido un grado del trastorno de despersonalización. ¿Por qué? ¿Por qué está despersonalizado el envidioso? Porque deja de ser sí mismo para convertirse en la sombra del sujeto al que envidia. El sujeto al que envidia, digamos, ahora se va a convertir como en un ente que de todas formas lo ve por encima de sí, que lo va a intentar bajar. De hecho, Alfred Adler, psicoanalista de Freud, lo llegó a como el complejo, ustedes lo saben muy bien, aquí es donde nace el famoso complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad de alguna forma nos recuerda a nosotros lo que no hemos podido alcanzar, lo que no hemos podido lograr. En el complejo de inferioridad, digamos, es a partir de nuestras proyecciones personales que el otro es superior, por lo tanto, yo voy a sentir que
yo me voy a sentir en paz hasta que logre superarlo. Una vez que yo logro superarlo, el objeto causa de envidia va a dejar de causar envidia. Así el envidioso siente que se cura, pero por lo tanto el envidioso se despersonaliza, deja de un lado su personalidad, la deja a un lado para convertirse en el competidor o en el agresor del objeto envidiado. De esa manera. Entonces, un envidioso se ha despersonalizado. Un envidioso además guarda en sí melancolía, guarda un duelo. El duelo del envidioso por lo que pasó antes. Le duele, por lo tanto se mantiene en duelo. ¿Y cuál es el duelo del pasado? Ya sea que papá o mamá en alguna ocasión lo llegaron a comparar con sus hermanos, con sus primos, con los amiguitos de la escuela que sacaban mejores notas, o lo que no pudo realizar, o porque vio que papá o mamá intentaron emprender un negocio o algo y normal no se podía, o porque viene en muchas ocasiones, viene de familia, que la familia es toda exitosa y que él nada más no puede, entonces no puede ser exitoso como la familia. Entonces la familia de alguna forma lo presiona que sea exitoso y cuando ve que existe alguien más que ha podido ser exitoso, entonces lo envidia y más lo envidia si está siendo exitoso en lo que él quiere ser exitoso. No te agredo a ti, tú, digamos, a quien quiero agredir, pero es que eres tú el que me recuerda lo que no he obtenido yo. Un poquito de agua. Bueno, por lo tanto, así es como se maneja la envidia. Existe una estructura de personalidad neurótica en el envidioso. Lo vamos a llamar una estructura de personalidad neurótica porque se ha salido de sus cabales, pero sigue estando consciente. En el psicoanálisis, recuerden, existe también la estructura de personalidad psicótica. El psicótico, ¿qué es lo que hace? Hace cortes en su cuerpo y en la sociedad, en los demás, para eliminar por completo, digamos, su dolor neurótico. El neurótico sigue sintiendo dolor, pero no hace ningún corte. Intenta mismo para mantenerse en orden. Por lo tanto, el envidioso tiene una estructura de personalidad neurótica y esa neurosis va a disminuir siempre y cuando, digamos, pueda controlarse a sí mismo. Pero lo que lo vuelve neurótico es que no sabe el envidioso principalmente que se tiene que controlar. No sabe que necesita controlarse a sí mismo para saber que el objeto que causó envidia realmente no le está causando envidia, le está causando un dolor. Pero el problema no es contra el objeto, sino contra las acciones del objeto. Y esto está en todas las áreas. No hay área que no sea envidiable y criticable. ¿Se entiende? ¿Sí lo vamos entendiendo hasta de esta manera? Bueno, entonces la envidia, les comento, es un proceso, una proyección inconsciente que tiene algún tipo de asociación con algo que ya me pasó antes, con algo que me dolió y que no necesariamente el sujeto es el causante de mi dolor, pero sí es aquel que le remueve. La persona a la que estoy envidiando no es la persona que odio, pero es la persona que sin quererlo llegó y le puso sal a la herida de lo que pasó antes, de lo que no pude obtener antes y que otra vez me vuelve a causar dolor. ¿Por qué? Porque no queremos tener nosotros ningún obstáculo en nuestra vida.
A nosotros nos han hecho saber y nos han hecho creer que todo aquel que es exitoso le ha salido todo a la primera, que aquel que es exitoso le ha salido todo con el mínimo esfuerzo. Y como a mí me ha costado mucho esfuerzo estar donde estoy, obtener lo que tengo, y veo que para el otro, de hecho, solamente asumo que para el otro ha sido más fácil, cuando en realidad todos tenemos una lucha personal, pero asumo que por arte de magia al otro se le dieron las cosas, cuando no es así. De hecho, todos tenemos como la lucha personal por la cual nosotros estamos esforzándonos para tratar de salir adelante. Hasta aquí, espero que haya quedado todo claro. La envidia no es otra cosa más que un proceso personal asociado a una etapa de la infancia. Usualmente nosotros lo vamos a llamar en la etapa de latencia, en la etapa psicosexual de la latencia. ¿Por qué ahí? Porque entre los 6 y los 11 años aproximadamente, que es la etapa psicosexual de la latencia, es en esta etapa donde nosotros aprendemos a socializar con los demás. Entonces va a ser en esta etapa donde alguien nos enseñó, ya sea mamá, ya sea papá, que la forma de obtener las cosas es de manera real. Hay que ver la historia de vida en esos años de la persona, cómo es que aprendió a obtener las cosas. Entonces ahí es donde vamos a entender parte de la infancia y de la vida del sujeto. En la etapa de latencia, según Freud, en esa etapa psicosexual, es donde nosotros aprendemos a, digamos, socializar, obtener las cosas. Por lo tanto, si en esa etapa nosotros aprendimos por parte, viendo a mamá, viendo a papá, que de manera que obtenían las cosas, muy posiblemente ahí fue donde nosotros lo aprendimos y ahí fue donde comenzamos a sentir el odio hacia los otros. Me dice Perséfone Valquiria, una vez compré muchas flores para adornar mi jardín y muchos me dijeron que traería envidias. Al poco tiempo se marchitaron. ¿Existe la envidia en su energía negativa que afecta indirectamente? Pues la verdad no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que cuando sabemos nosotros que estamos siendo envidiados por otro, nos sentimos incómodos. Entonces, mientras que nosotros no sabemos que estamos siendo envidiados, la verdad es que no hay ninguna reacción, ninguna, para nada. Por lo tanto, no creo que sea energía. Hasta que vemos que estamos siendo envidiados, hasta en ese momento nosotros lo sentimos de una forma negativa. De hecho, lo sentimos como agresión. Oye, ¿por qué me estás envidiando? Tu envidia yo la siento como agresión, como que me estás queriendo hacer algo. Entonces, como que estás queriendo atentar contra mí. Pero pero digamos que el simple hecho de que alguien nos envidie no genera ningún tipo de energía mientras que no lo sabemos. Yo puedo envidiar a personas, pero esas personas, mientras que no sepan que yo las envidio, no va a haber ninguna reacción en ellos, ni se van a marchitar hasta que nosotros sabemos que somos envidiados por otros. Hasta en ese momento nos empezamos a sentir mal también nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Estuve viendo los comentarios de las personas que, digamos, cuando les sugerí algunos temas, en ocasiones posteriores sobre la ausencia de la figura materna, cuál es la reacción que causa en las personas. Vamos a hablar sobre trastornos disociativos en la siguiente edición también. Y vamos a hablar también sobre trastornos somatomorfos, muy, muy buenos. Busquen por ahí el síndrome de Cotard, les va a gustar mucho. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.